Louis Leon Thurston es uno de los psicómetras más influyentes en el campo de la medición y evaluación psicológica durante el siglo XX. Thurston nació en 1887 en Chicago y falleció en Chapel Hill en 1955. Dentro de su biografía podemos resaltar que estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Cornell y en 1912 recibió su grado. De 1912 a 1914 se desempeñó como profesor de geometría en la Universidad de Minnesota y tomó cursos de psicología. Así se dio cuenta que dentro del campo de la psicología había amplias posibilidades de desarrollo y escenario para obtener respuestas a preguntas que se había comenzado a plantear. De esta manera decidió empezar a estudiar psicología en 1914 en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chicago. En 1917 obtuvo su doctorado en psicología. Sus contribuciones. En 1924 publicó su libro The Nature of Intelligence, en donde consideró la inteligencia como una capacidad de abstracción. En 1925 publica su primer artículo en el área de medición psicológica, titulado A Method for Scaling Psychological and Educational Tests. El trabajo de Thurston se centró en establecer cuántos factores comunes se necesitan para explicar un número cualquiera de pruebas. Para ello incorporó el análisis factorial clásico desarrollado por Spearman, los métodos de álgebra de matrices. Su acierto más importante fue considerar la tabla de correlaciones de las pruebas como una matriz. Así, pudo mostrar que los factores comunes necesarios para explicar las correlaciones entre un número cualquiera de prueba psicológica viene dado por las características de la tabla de las correlaciones de esas pruebas, considerada como una matriz simétrica cuadrada. Producto de estas elaboraciones desarrolló lo que hoy en día se conoce como modelo de los factores mentales primarios, en el que se plantean 7 factores independientes que son la base del comportamiento inteligente: espacial, que se simboliza con una S, velocidad una P, facilidad numérica una N, significado verbal una V, memoria una M, fluidez verbal una W, razonamiento inductivo una R. En el terreno de las actitudes, trabajó en la medición de las actitudes dentro del contexto de la psicología social. En 1929 publicó su obra Measurement of Attitudes. Thurston y sus colaboradores del Laboratorio Psicométrico de Chicago construyeron escalas de actitudes para medir muchos problemas: la guerra, la iglesia, la imposición social de la mujer, la pena de muerte, entre otras. A pesar de la gran popularidad y aceptación que tuvieron estas escalas, Thurston no estaba de acuerdo con los resultados obtenidos, puesto que la gente empleaba estos instrumentos, no se interesaban en la teoría subyacente, querían usar nuevas escalas pero no entendían cómo se hacían ni por qué. Thurston desarrolló los procedimientos necesarios para la elaboración de escalas en un continuo psicológico, que permitiera situar los estímulos sin necesidad de recurrir a ninguna operación en continuos físicos. Esta escala es utilizada principalmente para la medición de actitudes y valores. Los principales pasos para su construcción son: en primer lugar, se debe especificar de forma clara la variable o actitud a medir. Posteriormente, se recoge gran cantidad de información con la que se van a construir los ítems que forman la escala. Para crear estos, se debe tener en cuenta no utilizar ítems estructurados en tiempo pasado. Estos no deben ser confusos, deben llevar un lenguaje claro, simple y directo, y evitar que el ítem esté formado por más de 20 palabras para una mejor comprensión. Los ítems deben pasar por un primer filtro en la escala. Luego, un conjunto de jueces debe clasificar los ítems de acuerdo al nivel de favorabilidad, esperando que las actitudes de los jueces no interfieran. Por último, se calcula el valor escalar de cada enunciado. Este está establecido por la mediana de las respuestas de los jueces a dichos enunciados. La escala de Thurston se cuantifica y se valora según una escala continua de 1 a 11 puntos, en donde 1 es el máximo de acuerdo y 11 el máximo desacuerdo con la proposición. Después de dar valor a los ítems de este modo, se halla para cada uno la medida y la desviación típica de las valoraciones que han dado los jueces. La medida constituye la ponderación o el valor escalar que se le da al ítem. En cuanto a la desviación típica, si los ítems en esta sobrepasa, por ejemplo, el valor de 2,
se eliminan. Los ítems eliminados son aquellos en los que las valoraciones dadas por los jueces son dispersas. Suelen quedar 30 proposiciones. Se deben distribuir a lo largo de la escala de modo uniforme y cubriendo todos sus valores. Al respecto, recordemos que, así como registramos opiniones, es también posible medir o registrar la intensidad de la actitud respecto de cierta variable, participación política, religiosidad, por ejemplo, entendiendo la actitud como una propensión de la persona hacia ciertas ideas, originada en sus ideas más profundas. La escala de Thurston funciona del siguiente modo. Se produce un estímulo y se proporciona a cada encuestado la posibilidad de ubicarse dentro de un continuo conceptual. Alternativas leídas también bajo el supuesto de que el continuo representan diversas estaciones o ideas que expresan correctamente distintos grados de intensidad con respecto a la variable. A continuación vamos a ver cómo se valoran los ítems y se pasa escala de Thurston. En el siguiente ejemplo tenemos 3 sujetos y 3 ítems a valorar. En la parte superior tenemos el ítem 1, 2 y 3, con los valores correspondientes de 7, 8 y 10. Cada uno de estos valores refleja qué tan exacto es cada ítem al valorar la actitud. El sujeto número 1 responde sí al ítem 1 y 3, simbolizado con el número 1, y no el ítem número 2. En el sujeto número 2 responde sí a los 3 ítems, dando un total de 25 puntos como máxima nota que se puede sacar. Y el sujeto número 3 dice que sí a los ítems número 1 y 2, puntuando con 1 cada uno. Al lado de la tabla vemos el total de puntos de cada sujeto. Este total de puntos se tiene que pasar a escala de Thurston, donde se hace una regla de 3 y de un porcentaje. A continuación, se da a conocer los resultados en la valoración de actitud realizada por 300 jueces, donde se hará el cálculo de la mediana por interpolación, y a partir de esto se realizará el cálculo de coeficiente de ambigüedad para saber si un ítem es bueno o malo. Tomaremos unos datos, los cuales los denominamos como ítem X. Tendremos que saber el valor que tiene. Para esto tomamos la fórmula de mediana por interpolación, que es límite inferior menos 1 más tamaño de muestra menos frecuencia absoluta acumulada sobre frecuencia del intervalo por 1. Los datos en la escala de Thurston se valoran de 1 a 11. Estos valores se manejan como intervalos. Pasamos a realizar la fórmula de la mediana de interpolación. Bajamos n sobre 2, recordando que esto siempre tiene que ir entre paréntesis. Igual, reemplazamos, n vendría siendo 300, que son las 300 personas las cuales valoraron de 1 a 11 qué puntuación le darían a este ítem para medir una actitud en concreto, sobre 2, que sería igual a 150. Este resultado nos indica que se tiene que ver la nota que le ha dado una persona que está en la posición 150. Podemos observar en la tabla la columna F1 mayúscula, que se conoce como frecuencia absoluta acumulada, que nos dice de qué posición a qué posición se encuentra cada valor. En el ítem 1, 2 y 3 no existe una puntuación, siendo de esta manera que se tome desde el ítem 4, siendo de esta manera que de la posición del 1 al 50 dieran como puntuación 4. De la posición 51 a 230, dándole una puntuación de 5. Del 231 al 270 se le da una puntuación de 6. Del 271 al 300 se le da una posición de 7. Podemos resaltar también que la frecuencia absoluta nos dice el número de personas que hay en cada opción, y si observamos F1 minúscula, que es la frecuencia del intervalo, nos dice de qué posición a qué posición está cada una de las opciones.
Ahora, ya visto lo anterior, tendremos que buscar cuál es el valor que recibe alguien que está en la posición 150. Así que iremos a la tabla, exactamente a la frecuencia absoluta, y miraremos dónde se encuentra el sujeto de la posición 150. Como observamos, y ya está señalado, está entre la posición 51 y 230, lo que significa que trabajaremos con el intervalo 5 y el intervalo anterior, es decir, el 4. Solo se trabajará con estos dos intervalos. Esto nos dice que el valor buscado solo estará entre 4 y 5. Procedemos a ver cuál es el valor exacto del intervalo. Empezaremos con la fórmula LI, que significa límite inferior, menos 1, que es el límite inferior del intervalo anterior, en este caso es el 4. Aquí siempre utilizaremos una regla, la cual nos dice que cuando se pide el intervalo inferior de un intervalo de un punto, se le sumará 0,5 al valor del intervalo y así se tendrá el valor. En este caso sumaremos 0,5 a 4, que es el límite inferior. Nos quedará en 4,5. Procedemos a realizar la operación completa, que nos quedará en 4,5 más 150, que es el valor con el que hemos estado trabajando, menos 50, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, por A, que siempre será 1, sobre 180, que es el intervalo que estamos trabajando, es decir, el 5. Siempre hay que recordar que cuando nos piden el límite inferior del intervalo, en la Thurston, será sumarle 0,5 al intervalo inferior. Procedemos a realizar la operación. En este caso, 150 menos 50 nos dará 100 por 1, 100 sobre 180. Esto nos dará como resultado 5,05. Este valor se sumará a alguien que diga que sí a este ítem. Cabe resaltar que es habitual trabajar entre la fila 4 y 5 o a veces 6. Siempre se estará trabajando en estos tres intervalos. El resultado obtenido es neutro, es decir, que el ítem hasta el momento no nos dice si es favorable o desfavorable. En este punto del proceso de construcción se debe calcular los cuartiles 1 y 3. En primer lugar, debemos dividir el total de la muestra entre 4. 300 dividido 4 nos da como resultado 75. Ahora en la tabla debemos buscar en la frecuencia absoluta acumulada el sujeto en la posición número 75, que en este caso se encuentra en el intervalo 5. Ahora bien, como la tabla posee intervalos de un solo punto, al límite inferior del intervalo anterior, que es 4, se le suma 0.5. Esto nos da 4.5. A esto se le suma el cálculo que acabamos de hacer, que nos dio 75, y le restamos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, es decir, 50. Esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 180, y todo lo multiplicamos por 1. Entonces, 75 menos 50 dividido entre 180 es igual a 0.13. Es decir que 4.5 más 0.13 nos da 4.63, lo que nos indica que el cuartil 1 tiene un valor de 4.63. Ahora bien, para calcular el cuartil 3 se modifica un poco la fórmula anterior. Aquí, en lugar de dividir directamente la muestra entre 4, debemos primero multiplicarla por 3. 300 por 3 dividido 4 es igual a 225, lo que quiere decir que debemos buscar en qué intervalo está el sujeto 225, que en este caso también se encuentra en el intervalo 5. Entonces el límite inferior sigue siendo 4.5, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sigue siendo 50, y la frecuencia del intervalo también se conserva, sigue siendo 180. Al seguir la fórmula, 225 menos 50 dividido entre 180 nos da 0.97, más el límite inferior del intervalo anterior,
que es 4.5, nos da un resultado de 5.47. Este valor corresponde al cuartil 3. Al haber encontrado los valores de los cuartiles 1 y 3, podemos calcular el coeficiente de ambigüedad, el cual se encuentra por medio de la fórmula cuartil 3 menos cuartil 1 o viceversa. 4.63 menos 5.47 nos da un coeficiente de ambigüedad de 0.84, lo que significa que el ítem es bueno.